Y nosotros damos ya la bienvenida a Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admiral Markets en España. Muy buenas tardes, Juan Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy buenas tardes. Te escucho un poco mal, Juan Enrique, a ver si podemos volver a escucharte. Hola, Vamos a ver. hola. Ahora te escucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo Ah, sí. estás? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues aquí vamos, ya cercano al fin de semana. Te iba a preguntar, estamos teniendo ahora el mercado justo apenas dentro de poco cerrará ya la semana. Veíamos jornada negativa, sale hace un rato Harker de la Fed y dice que 50 puntos no están sobre la mesa. ¿Tú qué crees que debería hacer a partir de aquí la Reserva Federal? ¿Ser más estricta por los posibles riesgos de inflación que están poniendo generarse? O si sigue adelante va a llevar la economía a una recesión de la que no nos salvaremos, como bien dice la curva de tipos. Yo creo que más agresivo o más prolongado en el tiempo sería bastante contraproducente, sobre todo a medio plazo. Yo creo que a corto plazo, obviamente, sería bueno, como lo hemos ido viendo, ¿no? A lo largo de las últimas semanas. Hemos ido viendo cómo esa política, entre comillas, agresiva, que pongo entre comillas por ser un poco polite, pero dentro de lo que cabe, esta política agresiva ha llevado, lógicamente, a ver impulsos importantes. Ser más agresivo podría ser bueno y seguiría siendo bueno para el corto plazo, pero al medio plazo yo creo que seguiría siendo un problema porque muchas empresas siguen con un escenario en el que se tienen que seguir endeudando. Seguimos viendo un aumento de deuda importante a nivel particular y a nivel empresarial en Estados Unidos, también a nivel crediticio. Vamos viendo cómo el crédito de segundo grado y el crédito de tercer grado sigue aumentando. Para el que no lo sepa, el crédito de segundo grado se pide para poder, es un crédito que normalmente se solicita para poder hacer frente a las deudas de un primer crédito. Y el del tercer grado es porque ni siquiera con el segundo somos capaces de vivir con los gastos que tenemos de naturaleza, quiero decir, del día a día, y con los intereses que tengo que pagar del crédito en segundo grado. Bueno, pues el crédito en tercer grado en Estados Unidos está multiplicándose en ratios de por 3. Esto no pasaba ni siquiera en el año 2008. O sea, no es algo que haya como referencia decir, bueno, esto ya ocurrió. No, es que ni siquiera en el año 2008 los múltiples de crecimiento del crédito en tercer grado aumentaba tan rápido como está aumentando ahora. Esto quiere decir que la gente no tiene dinero, que la gente sigue endeudándose para poder vivir, básicamente, y las empresas vamos empezando a ver cómo se siguen aumentando esa deuda, siguen, como digo, aumentando sobre todo esa deuda a corto plazo, lo cual es un problema. Tener una política más agresiva que la actual, como digo, sería bueno para el corto plazo, pero a medio plazo seguiría ahogando mucho más al músculo empresarial, que lógicamente no vería ninguna forma de poder salir de esta situación que no sea el seguir endeudándose, lo cual pues parece que al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal no les importa en absoluto, pero que es un problema, como digo, para poder solventar, sobre todo en próximas reuniones y en próximos meses. Juan Enrique, quería preguntarte, porque muchos inversores están diciendo, ahora que viene esta desaceleración económica que estamos viendo, aunque ahora se diga que posiblemente se consiga el soft landing y que no haya recesión, o que sea un poquito mejor de lo que se estimaba, en cuanto a beneficios empresariales sí que estamos viendo una contracción de los beneficios. Te pongo en pantalla el gráfico que compartía en su último informe Morgan Stanley, donde mostraba que el cambio forward, beneficios esperados a 12 meses del SP500, el cambio interanual, ya entraba en territorio negativo. Y claro, mostraba luego el SP500 a nivel histórico cómo se ha comportado cuando esto ha ocurrido en las otras 5 ocasiones hasta el 2000, ¿no? No suele ser, aunque entren en negativo, no suele estar siempre descontado, puede haber más caídas por parte de las bolsas. Entonces quería preguntarte, ¿qué respondemos a esa, o qué veis desde Active Trades, perdóname, ¿qué veis bueno, qué estáis Desde viendo Admiral, sí. desde Admirals, perdóname, en cuanto a contracción de los beneficios? Bueno, es verdad que es real, está ahí, es una situación un poco ligada a lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que al final viene a ser la deuda a corto plazo sigue aumentando, los beneficios de las empresas, lógicamente, siguen disminuyendo y sobre todo las previsiones de ingresos. Esto es algo muy importante, los 3 aspectos que una empresa puede o debería tener en cuenta o normalmente tiene en cuenta de cara a la previsión de resultados. Beneficios obtenidos, deuda en crecimiento o no,
y previsión de beneficios que se puede tener en los próximos ejercicios, ya sea trimestral, ya sea semestral o ya hablemos de un rango anual. En este caso y en este escenario, las empresas lo han dicho ellos, ¿no? Esto no es una opinión, quiero decir, lo que estamos hablando ahora y lo que estoy comentando ahora no es ninguna opinión, es una realidad dicha por consejero delegado, dicha por director financiero, dicha por directores de operaciones de las principales entidades a nivel bursátil, ¿no? Sus beneficios siguen disminuyendo, la deuda a corto y a medio plazo sigue aumentando y las previsiones que tienen, sobre todo para los beneficios de cara a lo que resta del año 2023 y sobre todo para principios del año 2024, son diametralmente distintas a las que tenían para este año, o sea, mucho peor, mucho más negativas, lo cual obviamente supone un problema, pero me sorprende todavía más que, pese a todo esto y esas referencias que me consta que estas empresas ya han hecho en referencia tanto a la Reserva Federal como al Banco Central Europeo y en el caso de España, incluso, por ejemplo, al Banco de España, que no se tomen medidas adicionales al respecto, que no haya ningún paquete de medidas adicional. Es verdad que se especula con la posibilidad de que haya un soft landing, que quiere decir un poco pues, que todo esto llegue a una situación un poco de calma, ¿no? Y que entre más, o que el impacto en este caso sea más tranquilo, pero aún así seguimos viendo cómo los datos de PIB siguen disminuyendo, lo veíamos recientemente con las referencias macroeconómicas por parte del Reino Unido, seguimos viendo cómo el PMI más postrero, tanto por parte de Estados Unidos como de Europa y de países en concreto, sigue disminuyendo, seguimos viendo la situación de crecimiento en cuanto a dinero de empleados en Reino Unido, en Europa, en concreto en Alemania, en Estados Unidos, sigue disminuyendo y el consumo a corto plazo sigue disminuyendo. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el que a corto plazo la deuda aumenta y las provisiones de ingresos a largo plazo disminuyen. Entonces, o me estoy perdiendo algo, que puede ser, obviamente, porque no soy adivino, pero o me estoy perdiendo algo desde el punto de vista económico que no entiendo o que no me he enterado, o yo no veo que esto vaya a suponer una solución a corto plazo. Lo veíamos el otro día. La deuda per cápita en España aumentaba, la deuda en Europa también per cápita a nivel empresarial seguía aumentando, superando máximos, y aún así seguimos en el mismo escenario, seguimos en la misma situación. Y es verdad que no hay indicios de que esto vaya a acabar. Teníamos el comité de miembros de líderes, en este caso de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, entre el jueves y el viernes de esta semana. Veremos la comparecencia de Lagarde para la semana que viene. A ver si, no sé, si en esta reunión de colegas se les ha ocurrido algo que pueda solventar, ya no digo la situación a corto plazo, me refiero a medidas que puedan ser sostenibles a medio plazo, porque claro, volvemos a lo mismo otra vez. ¿La situación actual es un aumento de deuda para que el gobierno actual diga, bueno, mira, yo voy a dejar la situación más o menos bien y que el que venga en las próximas elecciones se coma todo el marrón? Esto puede ser una opción y de hecho se empieza a especular sobre esta posibilidad desde hace de hecho 2 o 3 meses. Pero es que las próximas elecciones en Estados Unidos no son pronto, estamos hablando de noviembre. Por lo tanto, vamos a tener toda esta situación de burbuja en los próximos 9, 8 meses y luego el próximo que venga que se coma el marronazo, no digo marrón, marronazo, porque me gustaría verlo a ver qué medidas se toman y cómo consiguen solventar la situación actual. Yo creo que es un marrón importante. Juan Enrique, aprovecho para ponerte en pantalla, ya que has comentado que cómo puede ser que el mercado siga rebotando después de tantas cosas que se van acumulando, ¿no? Claro, tenemos una contracción en los beneficios, sobre todo en las tecnológicas, que son las que más están rebotando a este inicio de año. Estamos teniendo también una subida otra vez en los intereses. Y el precio de las acciones tecnológicas sigue subiendo, por tanto, la valoración se está disparando, porque los beneficios no crecen, al revés, decrecen, y la tasa de descuento es cada vez más exigente, ¿no? Fíjate, aquí en la gráfica de Bloomberg te pongo cómo el ratio PER del Nasdaq, cómo se está disparando, y cuándo va a llegar el punto en el que esa expansión de los múltiplos, que se están volviendo muy caras las empresas, porque no está habiendo un crecimiento real de los beneficios, ¿en qué punto va a llegar el inversor y va a decir, ya no pago esta cantidad de dinero por estas empresas porque no me compensa con el riesgo actual que hay, ¿no? ¿Podría haber una rotación? ¿Podría llegar este mismo año a haber un cambio ahora dentro de esta tendencia alcista? ¿Cómo lo estáis viendo desde Admiras? A ver, yo creo que podría ser, lo que pasa que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Mientras el mensaje por parte del gobierno, me refiero por parte de la Reserva Federal, por parte del Banco Central Europeo y por parte de los propios gobiernos, siga siendo de tranquilidad, siga siendo de va bien todo, siga siendo de
ya no el mensaje, sino las acciones y actitudes que se tienen son de expansión económica, aunque no la haya, pues al final el inversor que no conoce o el inversor que no sabe sobre el mercado, pues sigue la estela, ¿no? Sigue un poco al rebufo de esos comentarios, de esas actitudes y sobre todo de esas acciones y medidas que se toman a corto plazo. Aumentar tipos, seguimos expandiendo la economía, nuestra moneda sigue aumentando, nuestro bono gubernamental sigue aumentando, el consumo, por ende, obviamente, sigue disminuyendo, la renta fija empieza a subir, la renta variable empieza a subir a la vez, el mercado de refugio se encuentra ahí en un escenario en el que dice, pero no sé ni por dónde meterme ni qué hacer exactamente ahora mismo. Entonces, claro, al final el inversor de calle, quiero decir un inversor sin experiencia, un inversor que tampoco tiene que tener muchos conocimientos para invertir en bolsa, dice, bueno, pues no sé, si yo lo que veo está bien, si a mí el mensaje que me dan está bien, si yo las acciones que veo, tanto por parte del banco como por parte de los bancos centrales, siguen siendo de expansión económica, pues obviamente yo me voy a unir, ¿no? Me voy a unir a ese barco porque de hecho lo veo. Es decir, vemos cómo el Standard & Poor's sigue superando máximos anteriores, aunque es verdad que hemos vuelto a ver una caída importante. Hemos visto cómo en el caso del DAX sigue volviendo a acercarse a niveles problemáticos, superando los 15.000 puntos. Veíamos en el caso del Standard & Poor's, como decíamos, superar los 4.000, en el caso del Eurostoxx, superar los 4.000 puntos también. Y claro, el inversor dice, pues yo voy a seguir en la rutina. Pero claro, como comentabas, los niveles de PER, ya no solo los niveles de PER, el CAPEX, vamos viendo cómo la deuda de las compañías sigue aumentando, pero la capitalización también a corto plazo. Seguimos viendo cómo los ingresos que tiene la compañía siguen disminuyendo, pero aún así los precios por acción siguen aumentando. Entonces, claro, el inversor se encuentra en un escenario, vamos, yo me lo imagino en un escenario de incredulidad en el sentido de, bueno, pues es que yo veo que todo va bien, pero claro, ¿esto hasta dónde va a llegar? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta situación en la que es verdad que los beneficios van disminuyendo? Se ve, no es una... No, y repito que todo lo que estoy diciendo hasta ahora no es una opinión, es dicho por directivos y alta dirección de las empresas que cotizan. Entonces, claro, en el escenario actual los mercados siguen subiendo, el mercado de refugios se encuentra un poco en stand-by a ver qué ocurre, la renta fija sigue aumentando también y a esperar a ver qué pasa. Es verdad que a corto plazo, durante esta semana, hemos visto importantes acumulaciones de dinero vendedor, lo que llamamos papel, que veremos a ver y tendremos que ver la interpretación que tiene esto de cara a las próximas sesiones, próximas semanas, pero por el momento, tranquilidad y a seguir inflando la burbuja, que pues cuando pete ya veremos a ver cómo reacciona, ¿no? Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, por supuesto. Juan Enrique, si miramos desde el inicio de año, además las empresas, decías, el inversor se debe sentir un poco confundido, ¿no? Porque ve que todas las noticias, o por así decirlo, los beneficios empresariales no se están logrando conseguir en cuanto a lo que se esperaba. Luego también ven que los managers no están dando, por así decirlo, que tú mismo decías, no son palabras mías, son palabras de los directivos de las empresas más grandes que están dando un guidance bastante pesimista para el año que viene. Y aún así las bolsas siguen subiendo y sobre todo suben, lo que es curioso, en los sectores que más caída en los beneficios, en las ventas y en los márgenes han experimentado, mientras que los sectores que más crecimiento en beneficios, márgenes y ventas que han crecido siguen ahí, se han quedado un poco parados durante 2023, que serían un poco esos sectores más defensivos. ¿Crees que este movimiento cíclico que hemos visto a inicio de año 2023 en esos sectores, comunicación, tecnología y algún sector más cíclico, deberían de tranquilizarse? O sea, los inversores no deberían perseguir los precios y mirar a lo mejor sectores más defensivos de vuelta, que se han quedado un poco atrás. Pues voy a contestar un poco lo mismo que comentamos en la última intervención. Ahora mismo yo creo que nos encontramos en un año en el que el value va a tener que ser una de las principales referencias que tenemos y que vamos a tener, sobre todo para el medio plazo. Quizás a corto plazo no tanto, quizás a corto plazo la parte técnica, lo que es el análisis técnico, pueda seguir teniendo un protagonismo importante, pueda seguir teniendo una situación de crecimiento, superación de niveles máximos, seguimos sin ver una sobrecompra excesiva, seguimos sin ver divergencias bajistas en un RSI, en un volumen, seguimos viendo las medias con cierta tranquilidad dentro de lo que cabe y vemos cómo los máximos y los mínimos siguen creciendo. Por lo tanto, no vemos un cambio de tendencia o una divergencia en este sentido que pueda marcar un posible cambio de tendencia a corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo, obviamente la situación técnica a nivel de análisis técnico va a seguir en el escenario en que se encuentra ahora.
Pero yo creo que nos encontramos en un año en el que el value va a tener que posicionarse de alguna manera y sobre todo de cara a medio plazo, como digo, de cara a los próximos 3, incluso 6 meses, el value es el que va a empezar a copar gran parte del protagonismo. Y en esa situación y en ese escenario, el PER, el CAPEX, el ROE y el ROA de cada una de las compañías, la situación de deuda, la situación de los beneficios, todo lo que estamos diciendo que ahora mismo en el escenario que hay para medio plazo a las compañías es negativo, es donde empezaremos a posicionar, donde empezaremos a hablar a los inversores, tomar posiciones de cara al mercado. Aumento de deuda, disminución de beneficios, disminución de previsión de beneficios a largo plazo y a medio plazo. Estos 3 puntos principales se traducen en una cosa muy clara. 1, deshacer posiciones. 2, empezar a abrir posiciones cortas en el mercado. Esto ha sido así toda la vida. Y repito, que no estoy hablando de una opinión. Llevo trabajando 22 años en el mercado y por la experiencia os digo que esto ha sido toda la vida así. Y vas viendo y estudias economía y estudias historia de la economía y estudias historia de los cracks económicos y de la expansión y siempre es igual. Disminución de beneficios, disminución de la previsión de beneficios a medio plazo, aumento de deuda, caída en los mercados, caída en las acciones. Por lo tanto, deshacer posiciones largas, empezar a acumular posiciones cortas en el mercado. Y esto yo creo que es algo que tendremos que empezar a ver más pronto que tarde. Por lo tanto, claro, oye, pero entonces ¿recomiendas a los clientes que deshagan posiciones? A corto plazo, no. Quiero decir, hasta que no veamos que esto cambia la tendencia y que hay una confirmación de cambio de tendencia, obviamente vamos a seguir en esa marea. Pero lo que sí que recomiendo es empezar a tener cierta cautela con el crecimiento de las previsiones y sobre todo con la tendencia alcista en la que nos encontramos de expansión, de vamos a seguir rellenando esta burbuja y el día de mañana ya veremos. Hay que estar muy pendientes, pero sí que recomendaría empezar a ver los mercados desde un punto de vista más value que desde un punto de vista más del análisis técnico. Preguntaros, Juan Enrique, desde Admiral Markets, ¿creéis que se ha acabado ya este rally? Porque bueno, las bolsas llevan rebotando ya unos cuantos meses. Te estaba poniendo en pantalla justo te voy a poner el SP500, cómo vemos esa zona de los 4100 perdida. Claro, a partir de aquí, ¿acaba o es simplemente una búsqueda de la tendencia de nuevo, buscar esta tendencia que tenemos por aquí? O sea, es verdad lo que comentábamos antes, ¿no? A lo largo de esta semana hemos visto acumulación de papel. Cuando hablamos de papel hablamos de dinero vendedor y cuando hablamos de dinero hablamos de dinero comprador, ¿no? Pues hemos visto una acumulación de papel importante a lo largo de esta semana. Esto ha conseguido que los precios no confirmen, quiero decir, que los precios no consoliden. Lo que nos encontrábamos en el caso del Standard & Poor's era una superación de máximos, que lo vemos, doble máximo superado, y una vez que se supera este doble máximo, estábamos a la espera de si realizaba un movimiento de throwback, consolidación hacia la misma línea, que en este caso funcionaría como soporte y vuelta de nuevo a tirar para arriba, o si no consiguen en definitiva aguantar esos niveles. En el escenario en el que nos encontramos a corto plazo es que los precios no consiguen aguantar niveles. Es verdad que la sesión de hoy parece querer cerrar de una forma positiva, entre comillas, veremos si cerramos desde el punto de vista de velas con un martillo, pero por el momento hay que esperar y por el momento hay que ver que no consigue consolidar en torno de los 4100. Por lo tanto, el próximo objetivo, obviamente, a corto plazo sigue siendo los máximos anteriores, que ahora pasan a ser los 4195, y a la espera de ver si consigue consolidar en definitiva ese tramo. Podría incluso, como digo, bajar hacia el entorno de los 3.900 puntos y aún así seguir estando en tendencia alcista a corto e incluso a medio plazo. Porque la tendencia es muy clara y seguimos viendo una tendencia muy clara desde octubre del año pasado, que es un poco la tendencia que vemos ahora mismo en el gráfico. Y en ese rango y en esa fracción seguimos viendo claramente máximos y mínimos crecientes. Esto es así. Pero, repito, la gran mayoría, no digo mayoría, la gran mayoría de las acciones que comprenden el Standard & Poor's, que son 500, siguen haciendo referencia a los 3 puntos que hemos hablado antes. Aumento de deuda, disminución de beneficios, disminución en la previsión de beneficios. Por lo tanto, o esto cambia mucho, quiero decir, o la Reserva Federal, digo, por asemejarnos y acercarnos a la parte de Estados Unidos, o la Reserva Federal se saca de la manga un paquete de medidas a corto plazo, o la situación que vamos a tener a corto plazo y a medio plazo sobre todo va a ser de una envergadura en cuanto a burbuja importante y empezaremos a ver caídas muy agresivas en ciertas compañías. Por lo tanto, es lo que decía,
no nos fijamos tanto en la parte técnica, que yo creo que para corto plazo podemos seguir haciéndolo, pero hay que empezar a fijarse en la parte value. Con esto quiero decir que a corto plazo hay que deshacer, por lo que decíamos antes, no hay que deshacer posiciones y que yo creo que esto ha concluido. Por el momento no. Por el momento no, mientras en el caso del Standard Poor's no pierda los 3.900, en el caso del DAX no pierda en torno a los 15.000, incluso 14.800, en el caso del Eurostoxx en torno a los 3.900 puntos, mientras esto no ocurra, la tendencia a corto y a medio plazo seguirá siendo alcista, pero hay que estar muy pendientes, muy rápidos y sobre todo tener muy presente qué es lo que queremos, invertir y seguir con esas posiciones a corto plazo o lo que queremos es más una previsión a medio plazo con lo que resta del año. Hay que tener en cuenta todo. Quedamos con Enrique con esos niveles que nos has dado para ver hasta dónde podría evolucionar este rally. Quería compartir también contigo un nuevo estudio sobre, bueno, para que me comentes tus opiniones también de cara al consumo, porque, bueno, ya nos dices que posiblemente veamos esa contracción económica, que la estamos viendo ya en las empresas. Nos dices de fijarnos en el value. Claro, el value, supongo que qué sectores estáis mirando así como interesantes. Entiendo que a lo mejor algo energético o algo más defensivo, pero de cara a las empresas de consumo, el otro día emitía New York Post un informe donde se detallaba que millones de estadounidenses viven nómina a nómina. Y esto hablamos de estadounidenses que ganaban más de 100.000 dólares al año. El otro día comentábamos, de hecho, el récord de deuda de las tarjetas de crédito. Sí que si lo comparas con el PIB estadounidense no es tan elevado como en anteriores ocasiones, pero sí que es verdad que el crédito revolving está disparado. 19%, estamos viendo, hasta un 19% en las tarjetas de crédito. Claro, todo esto se va a notar en el consumo y si se nota en el consumo, ¿nos debemos alejar de las empresas más ligadas al consumo? Pues un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que a corto plazo no se debería haber reflejado porque la deuda sigue aumentando. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que el crédito en tercer grado empieza a multiplicarse en múltiplos de tres. Esto, y los del segundo grado también, ¿eh? Que quiero decir que no es que hablemos del tercer grado como que del segundo grado ya se obvia, ¿no? Eso sigue aumentando en múltiplos por encima del 12%, lo cual es bastante preocupante también. Esto quiere decir que la gente se sigue endeudando. ¿Para qué? Pues para vivir al día a día, pues para tener dinero para viajar, pues para pagar la universidad de su hijo, para poder seguir pagando el coche, para poder seguir consumiendo. Por lo tanto, el consumo en el muy corto plazo yo creo que no se debería haber deteriorado, salvo que llegue la banca en Estados Unidos y corte el grifo. Es decir, cierra el grifo, ya no hay más crédito a consumidores, ya no hay más crédito a empresas y entonces aquí ya seguro que va a ser, bueno, el que quiera llegar al último que tenga suerte, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en un escenario, como digo, que si la deuda sigue aumentando a corto plazo del consumidor, el consumo no se va a ver disminuido, porque al final la mayor parte del crédito, en el caso de Estados Unidos, no estamos haciendo referencia a Europa, pero la mayor parte del crédito en Estados Unidos se sigue utilizando para el consumo diario, no es para un proyecto que voy a montar, no es porque quiero estudiarme un máster, no es porque yo qué sé, me voy a montar una empresa o me voy a construir una casa o cosas así. Estamos hablando de aumento de deuda para consumo diario, es decir, el consumo necesario. Por lo tanto, va a llegar un escenario en el que si los intereses siguen aumentando, que obviamente con el tipo de interés aumentando, el interés de créditos, el interés de hipotecas en variable, bonos gubernamentales, etcétera, seguirá aumentando. Por lo tanto, la gente llegará un momento que esté tan ahogada que no pueda pagar. Es como si el Banco Central Europeo sube tipos y yo tengo una hipoteca a tipo variable y teniendo una hipoteca a tipo variable, pues obviamente tengo menos dinero para consumir. Como tengo menos dinero para consumir, pues obviamente el consumo disminuye. Pero si en el caso del Banco Central Europeo y en el caso de los bancos españoles dan facilidad de crédito a corto plazo, que es lo que hace Estados Unidos, el consumo no se debería haber mermado en este escenario. Pero claro, eso sigue siendo una burbuja que sigue aumentando mientras la Reserva Federal lo permita y mientras los bancos principales en Estados Unidos, guiados obviamente por la Reserva Federal, lo sigan permitiendo. Pero y cuando ya no lo permitan más, cuando ya nos encontramos en un escenario en el que se corte, como digo, se cierra el grifo del crédito en ese corto plazo, la gente ya no va a poder pedir más créditos para consumir. Por lo tanto, ya no van a poder tener un dinero para pagar el crédito en segundo grado. Entonces, esta persona se declarará insolvente. Y aquí vendrán los embargos, vendrán los cierres de empresas, vendrán los despidos, vendrán una situación que obviamente es insostenible en el escenario actual y con las medidas actuales por parte de la Reserva Federal, totalmente insostenible. Ahora, ¿la Reserva Federal ve algo que yo no veo? Pues ojalá.
Ojalá que sí, porque de verdad que yo no lo veo. Pero supongo y espero que la Reserva Federal tenga unas guardado en la manga y que el Banco Central Europeo lo tenga también, que yo no sé cuál es y no atisbo a imaginar tampoco cuál es, pero de verdad que te juro, por Dios, que espero que sea así. Y además, Juan Enrique, el otro día de Guindos decía que era muy optimista, que las condiciones habían mejorado muchísimo, que estaba mucho más optimista. Hoy Harker ha vuelto a decir eso, ya lo hemos comentado, pero que decía que el soft landing es posible, según sus modelos, es lo que están contemplando. Quería concluir ya, Juan Enrique, preguntarte, por tanto, ¿podríamos decir que tenemos un mercado que ahora mismo, a nivel técnico, está mostrando posibilidades alcistas, mientras que a nivel fundamental sigue mostrando muchos riesgos de los que tenemos que ser conscientes y posicionar nuestras carteras acorde a ello, ¿no? Sí, lo que pasa es que me sorprende también que De Guindos suelte esta, bueno, perla, por decirlo de alguna manera, cuando hemos visto que la deuda en España sigue aumentando. Lo hablaba el otro día, lo comentaba el otro día bueno, en mi canal de Instagram y también en el blog, y hacíamos referencia a esto, ¿no? Un poco al escenario que tiene España en el corto plazo y en la situación que no va a conseguir solventar si no se toman medidas adicionales. Volvemos otra vez al mismo problema de siempre. ¿Qué potestad tiene España para poder tomar medidas sin la aprobación de Bruselas o sin que el Banco Central Europeo le obligue, entre comillas, a llevar una directriz, ¿no? Porque muchas veces pensamos y decimos, no entiendo cómo España no hace algo. Y claro, no nos damos cuenta de que a lo mejor no lo tiene permitido, ¿no? O que no lo consigue hacer. Entonces, claro, ¿en qué escenario nos encontramos y sobre todo en qué escenario nos vamos a encontrar? En una realidad en la que es verdad que el soft landing puede ser real, puede ser una realidad, no creo que tanto como lo están vendiendo ahora, que empiezan a vender como que esto va a ser, bueno, con tranquilidad, una calma totalmente tranquila y que aquí nadie se va a ver perjudicado por esta situación, pero es que la deuda sobre el PIB en España sigue aumentando y, como digo, la deuda del consumidor sigue aumentando. Es verdad que soy muy pesado, porque soy muy pesado y muy friki con el tema de la deuda, pero es que la deuda, para mí, a nivel empresarial y a nivel mercado, es la clave de todo. Porque al final es lo que te va a permitir, en el corto y en el medio plazo, poder tirar, poder salir adelante y, sobre todo, poder reaccionar ante una situación de corto plazo que no esperas. Por eso, obviamente, lo que más se recomienda en época de crisis a todo consumidor y a todo ciudadano es quitarse la mayor deuda que tenga posible a corto plazo. Con esto no me refiero a quitarte la deuda de tu casa, ¿no? Pero si tienes una deuda de un producto a corto plazo, lo mejor es que te la quites cuanto antes y que esto no vaya a más, no la vayas prolongando en el tiempo, porque eso te va a suponer un problema. Entonces, España está en una situación muy complicada, muy difícil. Se siguen sin tomar medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo y que impulsen o que empujen, en este caso, a España a tomar medidas adicionales. Y mientras tanto, pues aquí seguimos esperando. Bueno, y Estados Unidos también en la misma posición, ahora con el techo de deuda, que veremos cómo se resuelve, otro paripé más para acabar incrementándolo o incluso eliminándolo, porque todos sabemos que al final no sobreviviría sin generación de deuda, mucho menos en los niveles en los que nos encontramos ahora, ¿no? Juan Enrique, te doy las gracias por haber estado con nosotros una tarde más en Negocios Televisión. Que tengas una muy buena noche y un feliz fin de semana. Igualmente, gracias Javier y gracias a todos por este estupendo programa. Hasta luego. Nos despedimos de Juan Enrique Cariñanos, director CEO de Admiral Markets en España. Y nosotros nos vamos a un segundo a publicidad y ahora volvemos.